días, hermanos, hermanas, amigos, en este 13 de junio del 2021. Demos gracias al Señor porque para siempre y eternamente es su misericordia. Y este domingo lo que nos trae la palabra es que nos invita a renovar nuestra fe en la bondad, en la sabiduría y en la omnipotencia de Dios. Jesús, a través de los pasajes y a través de la meditación, nos va a exhortar, nos va a animar hoy a no tener miedo, a fiarnos plenamente en su soberanía y en su señorío, aún en las mayores tribulaciones. Ahí su voz y su gesto siempre tienen el poder de calmar las tormentas que nos acechan y hacer llegar la bonanza y la paz suspirada. Entonces, seguro de la presencia de Jesús resucitado aquí, ahora, en medio de esta comunidad virtual, comenzamos este culto dando gracias a Dios a través de la oración. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, porque siempre estás con nosotros. Siempre estás rodeándonos, arriba, abajo, a los costados, adelante, atrás, cubriéndonos con tu amor y tu misericordia. Por eso hoy es motivo de gracias porque nos escuchás y nos respondés. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a escuchar una canción. Es la oración del remanso. Está cantada por un grupo de hermanos de la iglesia de Temperley y que son, la canción habla de los pescadores del Paraná y habla de la pesca, de la noche, del río, y habla también de la confianza que ellos tienen en Dios, que los protege a pesar de el problema que a veces surgen en los ríos, en la noche que llega, en tener miedo de volver, y también a más allá de la confianza que Dios los proteja, saben de la provisión de Dios para con ellos. Entonces, escuchemos oración del remanso. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correnta, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valeño, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Hierros espineros
tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está clareando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está clareando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está clareando y vamos pescando para vivir. Buenos días, hermanos. La primera lectura es Job 38, versículo 1 y del 8 al 11. Y dice así: aquí se romperá la arrogancia de tus olas. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta? Cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes por manillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando establecí un límite poniendo puertas y cerrojos, y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Segunda lectura. 2 Corintios 5, del 14 al 17. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado. Lectura del Evangelio según San Marcos 4, del 35 al 40. ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron a la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo?
¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En esta lectura vamos a tener la reflexión en esta mañana. Si ha habido un descubrimiento arqueológico importante en el siglo XX en cuanto a estudio bíblico se refiere, allá por 1929 hubo un descubrimiento. Es la antigua ciudad cananea de Ugarit. Hoy sería Siria, ahí donde se están bombardeando, frente a la isla de Chipre. La isla de Chipre en el Mediterráneo, en el frente está Siria. Ahí en Siria se ha descubierto esta ciudad cananea, con amplias construcciones. Había un palacio que tenía 1 hectárea, es decir, una manzana completa, templos y un puerto magnífico. Pero lo más notorio y lo más valioso de ese descubrimiento fue un archivo de 30.000 tabletas o tablillas de barro cocido, escrita en carácter cuneiforme. Nosotros escribimos como escribimos, pero anterior a eso la escritura fue evolucionando hasta llegar a lo que escribimos hoy. Y bueno, carácter cuneiforme es una de las más antiguas escrituras que se conocen. Y ahí revelan distintos aspectos de la vida económica, política y religiosa de esta ciudad. Nos dice que era una ciudad-estado con un gran valle vecino donde se practicaba la agricultura y más allá una llanura extensa donde le daba el pasto al ganado. Pero de lo que vivía realmente Ugarit era del comercio, y que se daba a través de su puerto que daba al Mediterráneo. Era un puerto cosmopolita, venían de todas partes del mundo conocido, y a pesar de su amplio territorio cultivado, Ugarit se sostenía sobre todo de lo que provenía del mar. Es una ciudad importante que data del año 6500 a.C. Pero de lo que más hablan las tablillas es de un periodo que va del 1400 al 1200 a.C., donde fue invadida y abatida por los pueblos del mar, que después se iban a llamar filisteos. Son de esa época la gran parte de los archivos encontrados. Cuando se descifró, esta escritura reveló que usaban un lenguaje cananeo muy semejante al lenguaje que tenían los hebreos. Era, por supuesto, el lenguaje ugarítico. El hebreo es un dialecto fenicio-cananeo, una mezcla de los que vinieron del mar con los que estaban en la tierra de Canaán, y que los israelitas fueron adoptando una vez que entraron a Canaán. Y ellos adoptaron este idioma, pero aparte de la lengua que adoptaron, también Israel adoptó muchos enfoques religiosos del pueblo de Canaán. Uno de ellos, en el pueblo de Canaán, el Dios supremo se llamaba El, sí, El, como el artículo de la tercera persona del singular, yo, tú, Él, que fue equiparado con el de Jehová o Yahvé
de las tribus judías que se instalaron en Palestina. En el tiempo que se escriben estas tablillas, entre los cananeos, él era un dios lejano, retirado ya, que había sido destronado y castrado por uno de sus hijos. Este hijo era Baal. Y Baal en la Biblia es rival de Yahvé. Y en este momento era la divinidad máxima a los que acudían los cananeos. Era el Señor del cielo, de las tormentas, que cabalgaba sobre las nubes. Además era el príncipe señor de la tierra. Y se representaba con un mazo en la mano derecha y un rayo en la mano izquierda. Y era el que protegía la agricultura, dominaba la ira del mar y resguardaba sus costas, y también protegía a los que navegaban por esas costas, y además endulzaba las insanas aguas saladas, y las endulzaba con la lluvia benéfica que fecundaba los campos. Ahora, esta es una interpretación, por supuesto, y el mito dice que había otro que se llamaba Yam, Y-A-M, que era el príncipe del mar y era uno de los grandes enemigos de Baal. Y era presentado a su vez como Dios porque recibía ofrenda en los templos, y como demonio, y tenía el aspecto de un monstruo de 7 cabezas, como un dragón acuático, y en la Biblia está mencionado varias veces con el nombre Leviatán. De hecho, Baal lucha con el Leviatán con Yam, y le rompe la cabeza y lo despedaza. Pero este Yam tiene un aliado que se llamaba Mot, M-O-T, la muerte. Así como Baal reinaba en el cielo y la tierra, y Yam reinaba en el mar, Mot reinaba en el mundo infraterrestre, y su trono estaba en el medio del fango, rodeado de inmundicias, y allí tenía que bajar Baal para combatir contra Mot, y allí la lucha se dio, y Mot vence y despedaza a Baal. Dice una tableta de estas que se hallaron: Mot le corta con un cuchillo, lo aventa con el tridente, lo tuesta con el fuego, lo tritura con el molino, en los campos lo siembra y las aves lo devoran. Pero ¿qué sucede? En primavera, Baal vuelve a la vida, al combate contra Yam y a su derrota nuevamente contra Mot. El eterno retorno. Esta cosmogonía, que así se llama, que es la manera de interpretar los orígenes y las creencias de los pueblos, es uno de los muchos mitos del eterno retorno, con una visión totalmente pesimista, porque a pesar de que periódicamente la vida renace, siempre termina triunfando la muerte. Yan o Yan y Mot, mar y muerte,
son para el mito ugarítico los representantes del caos original, de la confusión originaria. Baal tiene que defender la tierra firme, en la costa, para que las olas, que son la avanzada de Leviatán, de Yam, no triunfen sobre la tierra. Y a su vez debe proteger las naves para que el Leviatán no las hunda y las devore. Cuando Israel entra a la tierra de Palestina y entra en contacto con la población de Canaán y sus creencias, a la par que repudia el culto de Baal, otorga a Yahvé, su dios tribal, muchos rasgos de Baal. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Yahvé es el que hace llover, que da fertilidad a la tierra. Es Yahvé quien domina el caos marítimo y contiene las olas del mar. Fíjese lo que dice Job. Llegarás hasta aquí y no pasarás, dice Yahvé. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. El Salmo 74 dice, tú, Yahvé, dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos, aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste como alimento a las bestias marinas. Y por último, Isaías exclama, aquel día castigará el Señor con su espada a Leviatán, el dragón que huye a Leviatán, la serpiente que se desliza y matará al monstruo del mar. ¿Vieron? Con estas figuras y metáforas mitológicas, poco a poco Israel se va dando cuenta de que su Dios, Yahvé, no es solo el que hace llover o que contiene a los monstruos del caos, sino que es el creador del universo, el que todo lo sostiene con el poder de su palabra. Y es ahí donde nacerá la fe de Israel en el Dios que no solo es capaz de rechazar a los monstruos de la oscuridad, del mal y de la muerte, sino de ejercer sobre ellos su soberanía para siempre. Nace una fe de un Dios creador y poderoso y soberano. Este Dios no es una divinidad de los ciclos perpetuos del eterno retorno a lo mismo, sino el que hace apuntar la historia hacia lo definitivo. Hay un avance, no hay un retorno a lo mismo cada vez, cada año, sino que hay un apuntar de la historia hacia lo definitivo, hacia la vida, hacia el triunfo permanente de los suyos. Es ese fin de la historia el que se dieron cuenta los discípulos de Jesús que llegó precisamente con Jesús. En la resurrección entendieron que Dios, Yahvé, había pronunciado en Jesucristo su palabra definitiva. Por eso en Jesús resuena no solo su voz humana, sino la palabra todopoderosa del Padre, de Dios. Y esto es lo que quiere significar el pasaje
leído por Eliana. Cuando se recuerda esta escena, Jesús sometiendo con su sola palabra al tempestuoso mar. Y en el recuerdo, ya no es solo la pobre barca pescadora que sufre en el lago, es la nave de la vida de la comunidad de fe que sufre los ataques de los poderes del mal. Recordemos el contexto donde escribe Marco. Marco está escribiendo una comunidad que vive en Roma, que está siendo perseguida por el Imperio Romano. Y les está escribiendo a estas personas y le está diciendo que a pesar de las tempestades, el triunfo está asegurado por Jesucristo. Y Jesús triunfa. ¿De qué manera? No rompiendo ninguna cabeza de monstruo, ni partiéndolo con la espada. Triunfa con el poder de la palabra, sin luchas o enfrentamiento alguno, sino con la serenidad de quien tiene plena soberanía sobre todas las cosas. Dios vence, Dios triunfa porque es soberano, porque está encima de todas las cosas. Por eso Jesús puede dormir mientras sus discípulos creen que el barco se hunde. ¿Saben? La barca no se va a hundir porque es más poderoso el sueño de Dios que los desvelos de los hombres. Pero Dios permite que el mal parezca alcanzar el límite de nuestras fuerzas. El dolor, buscar el límite de la desolación. Nuestra vida asomándose al vértigo del fracaso. La muerte lograr efímeros triunfos. Dios permite esto para que en todo ello pueda triunfar la fe de los discípulos, de los creyentes, de los hijos de Dios y precisamente de lo más profundo del abismo, sacar en ofrenda de sí mismo la vida de la resurrección. De lo peor, Dios hace nacer la vida. Jesús no hace de la salvación un retorno cíclico a la vida biológica. La salvación no es eso, sino que desde la nada, de la muerte asumida, la salvación es superación de la vitalidad humana. La salvación que tenemos en Jesucristo nos da vitalidad en nuestros quehaceres, en esta vida terrena, y nos da el acceso a la definitiva e irretornable vida de Dios. Tenemos vida, vida eterna, vida plena en Jesucristo. Y esto lo tenemos que entender como creyentes, como hijos de Dios. Esa ausencia de Dios que a veces aparece en el cristiano, como creyente experimentamos en los momentos difíciles, que le decimos: maestro, ¿dónde estás? ¿Por qué te dormís? ¿Por qué no me atendés? Te estoy llamando, levantá el teléfono, no te importa que sucumba, me estoy ahogando, ¿qué haces? Estas quejas, estas experiencias de momentos difíciles es la condición de todo acto de verdadera fe. Recurrimos a Dios porque sabemos que Él es soberano y nos protege. No nos va a dejar que nos hundamos. Porque allí, de la nada, de la angustia que se derrumba sobre nosotros, surge la voz serena, pero voz potente de Jesús que dice: silencio, cállate. Y todo
entra en curso otra vez. Es esa pedagogía de la fe. Es como Dios nos enseña a tener fe, que Jesús quiere que crezca cada vez más en nosotros. La confianza permite que nuestra fe crezca. ¿Y cómo termina el pasaje? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Y termina así, para que un día definitivamente destrozadas las cabezas de Jan y de Mot, es decir, de los monstruos que nos acechan, de los poderes del mal, que serán destrozados, vencidos, entremos nosotros para siempre en las calmas, soleadas y fértiles praderas del reino de Dios. En este día te invito a que sigas confiando en Jesucristo. Te invito a que en el medio de tus angustias, en el medio de tus terrores, en el medio de tus problemas, de estos momentos difíciles, si sos creyente o si estás escuchando esto y no crees, que pongas tu vida en la mano de Cristo. Él traerá calma y paz a tu vida y permitirá que tengas acceso a una vida plena, llena de la paz de Dios. Dios nos bendiga a todos nosotros. Amén. Hoy te bendecimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él camina siempre a nuestro lado en las borrascosas de la azarosa travesía del mar de la vida y nos dice: ¿por qué dudan hombres y mujeres de poca fe? Gracias, Señor, porque Cristo nos acompaña y alienta con la presencia de tu Espíritu, sin dejarnos solos ante el peligro. Haz que te descubramos, Dios dormido y ausente, en medio de los múltiples proyectos, fracasos y aspiraciones, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de todos, de tantos hermanos, los hombres que sufren y esperan. Amén. Para terminar este culto, les recuerdo siempre los motivos de oraciones, aquellos que están enfermos, aquellos que piden oración por trabajo. Recordamos especialmente a Cloti en este día con sus problemas de vista, realmente no son sencillos. Andaba mal de un ojo, ahora tiene problema en el otro. Así que oremos intensamente por Cloti, nuestra amada hermana, también aquellos que están buscando trabajo, hay gente desocupada, como Sergio, como Pablo. Hay motivos de alegría, también Manuel empezó la secundaria vía internet para terminar la secundaria. Así que hay una multitud de oraciones que están en manos de los hermanos que todos los días suben al grupo oraciones por personas en especial. Nos acordamos de cada una de ellas. También por este tiempo de pandemia se está vislumbrando una luz. Creemos, por lo menos los científicos dicen esto, que dentro de no mucho tiempo esto va a pasar. Así que preparémonos, cada vez falta menos para abrazarnos, para disfrutar los cultos, para disfrutar los cultos juntos, para
tener la Santa Cena juntos. Y siempre damos gracias a Dios porque nos ha resguardado en todo este tiempo. Y por eso les quiero leer una oración que hizo Pablo, que se la hizo a los creyentes de Éfeso, ahí en capítulo 3, a partir del versículo 14. Dios quiera que estas palabras también sean para cada uno de ustedes, para mí, para mi familia, para mis hijos, mis nietos, y para cada uno de ustedes. Dice Pablo: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Qué palabras! Dios quiera que sea realidad de nuestra vida y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía continua del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.